Muy buenas tardes, queridos hermanos, paz y bien. Bienvenidos a este su espacio franciscano, donde experimentamos la gracia del Señor a través del ejemplo de San Francisco de Asís, quien hizo de su vida un evangelio viviente, ya que encarnó a Cristo en su vida. Y de eso se dice que Francisco hizo del evangelio su forma de vida, pasando de la vida al evangelio y del evangelio a la vida. Y todo esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy les voy a presentar un tema poco transitado, poco conocido. Sí lo sabemos, que son las alabanzas que se han de decir en todas las horas. ¿De qué se trata esto, queridos hermanos? ¿Qué es eso de las alabanzas que se han de decir en todas las horas? Bueno, inicialmente está compuesta por Francisco de Asís como preparación para celebrar la liturgia de las horas, el oficio divino. Con esta breve introducción, elevamos una oración inicial. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto, sumo y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así, queridos hermanos, estas alabanzas compuestas por Francisco las decía él en todas las horas del día y de la noche y antes del oficio de la bienaventurada Virgen María, comenzando así: Santísimo Padre nuestro que estás en los cielos, con el gloria. Y a continuación se decía la alabanza. Estas alabanzas que se han de decir en todas las horas como preparación al oficio divino son como una prolongación y desarrollo de la exhortación a la alabanza de Dios de San Francisco. Ambas son muy parecidas tanto por su contenido como por su forma. Brotan de las mismas fuentes, la Biblia y la liturgia. Tienen idéntico tema: alabar a Dios. Pero mientras la exhortación a la alabanza de Dios es una composición espontánea, menos elaborada y no pensada para su recitación comunitaria, las alabanzas a las horas que se han de decir en todas las horas son un escrito concebido, meditado y elaborado como oración coral, responsorial. Las alabanzas a todas las horas, en efecto, se recitaban como preparación espiritual para la celebración del oficio divino.
Y pasemos, queridos hermanos, a hacer esta meditación que se conoce como este invitatorio que hace Francisco, el invitatorio franciscano a recitar las alabanzas como preparación antes de las horas canónicas. El manuscrito más antiguo en que puede encontrarse la mayoría de los escritos de Francisco y Clara son el Códice 338 de Asís. Nos ha transmitido también las alabanzas que se han de decir en todas las horas. Este antiguo manuscrito del siglo XIII contiene, además del texto de las alabanzas a todas las horas, una lúbrica muy reveladora que nos brinda información sobre la finalidad de esta lauda o forma de oración, sobre las veces que Francisco recitaba y sobre los rezos diarios del Santo de Asís. Según ella, Francisco recitaba diariamente, además de las 8 horas del oficio divino y el oficio de difunto los días laborables, el oficio parvo de la Virgen María, antes de cada una de las horas del oficio divino y antes del oficio parvo. Francisco rezaba también las alabanzas, objetos de este presente encuentro y estudio. Y dice la lúbrica: comienzan las alabanzas que compuso nuestro beatísimo Padre Francisco y que las decía en todas las horas del día y de la noche, y antes del oficio de la bienaventurada Virgen María, comenzando así: Santísimo Padre nuestro que estás en los cielos, terminando con el Gloria, y a continuación se decía las alabanzas. De manera parecida suena la lúbrica en los otros manuscritos, casi todos más recientes. Había pues por norma una larga serie de oraciones: el oficio divino, la oración de la Iglesia. Estaba enramado con una sucesión de oraciones no oficiales, pero que sin embargo no son en su conjunto expresión de una devoción de tipo privado, sino que manan de la liturgia. Por ello, más que de sofocación de la liturgia con una devoción privada excesiva, en el presente caso puede hablarse de una ampliación de la liturgia eclesial. Así pues, antes de cada hora canónica, Francisco rezaba el Padre Nuestro, al que anteponía su típica adición Santísimo y la doxología breve dirigida a la Santísima Trinidad. Y por último, las alabanzas que se han de decir en todas las horas. Se trata pues de una preparación en 3 fases. La tercera, las alabanzas a todas las horas, es por su amplitud, solemnidad y contenido, el culmen de las 3. Por su forma responsorial, las alabanzas son un preludio, una introducción a las horas del oficio divino, lo que nosotros conocemos como el invitatorio franciscano. Al igual
que la exhortación a la alabanza de Dios, las alabanzas que se han de decir en todas las horas, están compuestas con citas tomadas de la Biblia y de la liturgia, y con añadidos personales. La mayor parte del texto son palabras de la Biblia, tal como las empleaba la liturgia. De vez en cuando, Francisco cambia literalmente estas palabras o añade alguna propia. Las citas describen un arco que empieza en el Antiguo Testamento y concluye en el último libro del Nuevo Testamento. La fuente principal la constituyen los signos del Apocalipsis y, en segundo lugar, el cántico de los tres jóvenes. Daniel 3, del versículo 51 al 90. En el versículo 7 resuena también el Salmo 68, versículo 35. El versículo 4 y el estribillo están tomados de las laudes del domingo. En este caso, Francisco solo añade la partícula y. La repetición del estribillo indica que Francisco considera las alabanzas a todas las horas como un cántico u oración responsal. En todo caso, el estribillo es una peculiaridad característica de esta lauda. Como las alabanzas a todas las horas tienen una estructura peculiar, aquí les presentaré su texto dividiéndolo en 3 estrofas: estrofa A, estrofa B y estrofa 3. La estrofa A nos las presenta Francisco así: Santo, 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 Señor Dios omnipotente, el que es y el que era y el que ha de venir. Y versículo responsorial: y alabémosle y ensalcémoslo por los siglos. Digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la alabanza y el honor y la bendición. Y respondemos: y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poderío y divinidad y sabiduría y fortaleza y honor y gloria y bendición. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que es el cántico de los laudes del domingo, y respondemos: y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Y así, queridos hermanos, pasamos a la estrofa 2. Bendecid todas las obras del Señor al Señor, y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. La estrofa C nos dice: una oración, numeral 11.
omnipotente, santísimo y sumo Dios, todo bien, sumo bien, total bien, que eres el solo bueno. A ti ofrezcamos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición y todos los bienes. Hágase, hágase, amén. Entonces, queridos hermanos, la estructura de las alabanzas a todas las horas la encontramos o abarca tres grandes partes, tres esquemas. La parte A o estrofa B presenta enunciados sobre Dios y el Cordero de Dios. En la parte B, lo que aparece en primer lugar no son enunciados, sino llamadas: bendecid, alabanza. En la segunda parte desemboca también en un homenaje a la Trinidad. Por último, la parte C se diferencia considerablemente de las anteriores por su forma y por su solemnidad. En lugar de contener nuevos enunciados o llamadas, la parte C es una sola frase, muy amplia, mejor dicho, es una serie de superlativos y atributos concatenados como elogios, honores, alabanzas, júbilos, dirigidos a Dios, que ocupa el centro ideológico y también material de la frase. En torno a Dios van girando todas las palabras, en parte repetidas y en parte nuevas. Por tanto, las alabanzas a todas las horas se despliegan en tres frases coincidentes con las tres partes en que hemos dividido esta oración y que podemos denominar estrofas. Esta estructura ternaria puede advertirse también en el verso 1, cuya subdivisión evidencia inmediatamente una triple estructura ternaria: Santo Señor el que es, Santo Dios el que era, Santo Omnipotente el que ha de venir. Tras la construcción en tres estrofas, podemos captar un sentido más profundo. Las alabanzas a todas las horas empieza con el triple santo de los serafines y despliegan a continuación en tres escenas la alabanza a Dios al final de la primera. Versículo 4, se nombra expresamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Del mismo modo que en la estrofa segunda concluye con el Gloria al Padre. La doxología breve resuena también después del Padre Nuestro, que antecede a las alabanzas a todas las horas, como indica la lúbrica. Es decir, las alabanzas que se han de decir en todas las horas contienen una triple alabanza explícita a las tres divinas personas. Al principio de la oración y en los dos momentos culminantes y conclusivos de las escenas A y B. En los otros escritos de Francisco leemos muchísimas veces cómo adora y cómo invita a adorar al Señor
Dios omnipotente en Trinidad y unidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Primera regla 21:2. Un ejemplo de ello lo teníamos en su exhortación a la alabanza de Dios. Las alabanzas que se han de decir en todas las horas nos ofrecen otro más: la devoción de Francisco a la Santísima Trinidad. La orientación trinitaria de su oración llega en el presente caso a reflejarse incluso externamente y en la construcción literaria, que comprende, primero, una estructuración fácilmente perceptible de las alabanzas a las horas en tres fases. Es un signo de la devoción del Santo de Asís a la Santísima Trinidad. En estas alabanzas, queridos hermanos, encontramos una litúrgica cósmica en honor de la Trinidad. Y volvemos entonces a la estrofa 1, también considerada dentro de esta composición como la escena A. Ella nos presenta a la Iglesia como peregrinante y triunfante, unidas en la alabanza divina. Para comprender en su pleno sentido las citas bíblicas utilizadas por Francisco, veamos el contexto bíblico de donde proceden. ¿Quién es, por ejemplo, el que proclama el triple santo, 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 en el Apocalipsis? Si formulamos estas preguntas, encontramos una multitud de actores. Es verdad que en las alabanzas a todas las horas no se les cita expresamente, pero están, valga la expresión, entre bastidores Francisco y los que rezan las alabanzas a todas las horas. Ellos son sus portavoces, asumen el papel de distintos personajes bíblicos. En el versículo 1 de la estrofa A: Santo, santo, santo Señor Dios omnipotente, el que es y el que era y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8. Y tenemos el versículo responsorial: y alabémoslo y ensalcémoslos por los siglos, tomado de Daniel 3:57. En primer lugar, queridos hermanos y hermanas, tenemos los 4 serafines que cantan el triple santo. Lo encontramos en Isaías 6:3 y en Apocalipsis 4:8. Ellos son quienes inauguran en el Apocalipsis la liturgia delante del trono de Dios, y con este trisagio empiezan también las alabanzas como preparación a todas las horas. Es interesante, queridos hermanos, observar asimismo cómo Francisco cambia una palabra. En lugar de decir el que era y el que es y el que ha de venir, dice, a semejanza de Apocalipsis 1:4, el que es y el que era
Sin duda alguna, Francisco experimenta a Dios sobre todo como presente y en segundo lugar como Dios de la historia pasada y futura. Y continuamos con el versículo 2 diciendo: digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la alabanza, la alegría y el honor y la bendición. Apocalipsis 4:11. Y respondemos: y alabémoslo, nos dice la exhortación, la alabanza. El reconocimiento de que Dios es digno de recibir la alabanza brota, queridos hermanos, de la boca de los 24 ancianos. Apocalipsis 4, del 9 al 11. Y que proclaman: eres digno, Señor Dios y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. En lugar de poder, Francisco dice bendición y además añade alabanza. Así pues, amplía la serie de elogios. Estos aparecen también en el mismo orden. Al principio del cántico del hermano Sol, tuyas son las alabanzas, la gloria, el honor y toda bendición. Cántico numeral 1. Es un sorprendente paralelo, prueba, por una parte, en favor de la autenticidad de Francisco como autor de las alabanzas a todas las horas, e indicio, por otra, de que el cántico del hermano Sol surge a partir de la alabanza diaria a Dios. Versículo 3. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poderío y divinidad y sabiduría y fortaleza y honor y gloria y bendición. Apocalipsis 5:12. Y se responde: y alabémoslo. Recordemos, queridos hermanos, que esta alabanza es un invitatorio compuesto por Francisco como preparación a recitar las distintas obras canónicas oficiales. Francisco toma textualmente del Apocalipsis 5:12 la alabanza al Cordero. Se ve unido a los miles de ángeles, a los seres misteriosos y a los ancianos que glorifican al Cordero de Dios delante de su trono. Y escucha cómo ese inmenso coro le atribuye las 7 cualidades, a saber: el poder infinito, la naturaleza divina, la sabiduría revelada en la historia del mundo y de la salvación, la fuerza irresistible, el honor y la gloria y la alabanza. Cuando los seres misteriosos, los ancianos y los innumerables ángeles le atribuyen a Dios las 7 propiedades, están reconociendo su perfección y absolutez, pues en el Apocalipsis y en la tradición de la Iglesia, el 7 es el número de la perfección. Versículo 4 de la estrofa A o escena 1.
Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Y recordemos que esto se hace en el Cántico de Laudes del domingo. Y alabémosle. Esta alabanza, queridos hermanos, es tomada, como se los acabo de mencionar, de las laudes del domingo. Está, al igual que el versículo responsorial, en primera persona del plural. El orante o los orantes se adhieren a los diversos actores celestiales, a cuyo coro une su propia voz la alabanza a la Trinidad. La alabanza a la Trinidad, queridos hermanos, cierra la primera parte de las alabanzas a todas las horas con Juan el vidente de Patmos. El orante recurre en la primera escena a la liturgia celeste, entre comillas, delante del trono y del Cordero. Ante sus ojos hay un inmenso coro formado por los serafines, los ancianos y miríadas de ángeles. Mediante el vínculo responsorial y la alabanza conclusiva de la primera parte de las alabanzas a todas las horas, el contemplante se integra en el coro, participa de la liturgia del cielo. Así pues, la escena o estrofa A nos brinda dos aspectos. Pero antes de seguir, queridos hermanos y hermanas, esta reflexión tan profunda nos pone de presente hoy a todos nosotros que cuando nosotros en la intimidad de nuestros hogares o habitaciones oramos con la liturgia de las horas, no lo hacemos solos, sino unidos al coro celestial de todos los miembros de la iglesia triunfante y purgante en la persona de la iglesia. No estamos solos. Cristo ora con nosotros, por nosotros, al Padre, y la iglesia dirige al Padre esta oración universal canónica por mediación de Cristo su Hijo. Por eso la gran importancia de la liturgia de las horas, no solo competencia de los clérigos y religiosos como obligación canónica, sino para todos nosotros, en razón de nuestro bautismo, también somos llamados a concelebrar, unido a toda la Iglesia universal, esta oración en Cristo y por Cristo al Padre, del cual recibimos toda clase de bendiciones espirituales y corporales. Entonces, queridos hermanos, esta estrofa A nos brinda dos aspectos. Una liturgia supratemporal, que es la consumación futura en el cielo. ¿Cómo así? Pues se celebra ya ahora lo que en el cielo se está haciendo. Supera el tiempo. La comunión entre la iglesia peregrinante y la iglesia triunfante. En cada hora el coro de los hermanos menores se une a la iglesia del cielo y pronuncia las mismas palabras de alabanza con que alaban a Dios los innumerables seres que están delante
y alrededor del trono del Cordero. Fíjense esa riqueza tan grande, queridos hermanos, de nosotros tener la posibilidad, el llamado de unirnos a toda la iglesia peregrinante y triunfante a través de la liturgia de las horas, el oficio divino, las diversas oraciones y alabanzas al Padre por medio de Cristo, nuestro Señor. La escena B, queridos hermanos, de esta estrofa B, es una llamada a todo el cosmos y se nos dice en el verso 5: bendecid todas las obras del Señor, al Señor. Daniel 3:57. Y se responde: y alabémoslo. Tras el versículo 4 empieza la segunda escena con una breve llamada a la alabanza, tomada del cántico de los tres jóvenes, de Daniel. El versículo es como el título de toda la escena en la que se exhorta al hombre y a todas las criaturas a alabar a Dios. El versículo 6: decid alabanza a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis a Dios, pequeños y grandes. Apocalipsis 19:5. Y alabémoslo. Todos sus siervos, los que temen a Dios, pequeños y grandes, sea cual fuere su situación social. El versículo 7: alábenlo al glorioso los cielos y la tierra. Salmo 68:35. Y alabémoslo. El cielo y la tierra. Aquí añade Francisco de manera muy característica el adjetivo calificativo de glorioso. Con esta misma palabra se dirigía también a Dios cuando rezaba ante el crucifijo de San Damián: Altísimo, glorioso y sumo Dios. El versículo 8, queridos hermanos, nos dice: y toda criatura que hay en el cielo y sobre la tierra, y las que hay bajo la tierra y el mar, y todo lo que hay en él. Apocalipsis 5:13. Y alabémoslo. Todas y cada una de las criaturas que hay en el cielo y sobre la tierra, y bajo la tierra, y el mar, y cuanto hay en él. Francisco se apropia y cita aquí literalmente Apocalipsis 5:13, que es una llamada a todas las criaturas, las cuales, según la visión bíblica del mundo, están colocadas en tres planos: el cielo, la tierra y debajo de la tierra, además del mar. El versículo enlaza con la alabanza que proclaman los ángeles en el versículo 3 e incluye a todo el cosmos sin ninguna excepción. Automáticamente nos viene a la mente el recuerdo del cántico del hermano Sol o cántico a las criaturas. Hay además un interesante paralelismo de forma. Si el cántico menciona los cuatro elementos, aire, agua, fuego y tierra, en las alabanzas a todas las horas, la llamada a todo el cosmos consta de 4 versículos, del 5 al 8.
Del mismo modo que aludiendo a la Trinidad, la alabanza y glorificación de Dios constaba de 3 versículos, versículos 1 y 3. En las alabanzas a todas las horas, queridos hermanos y hermanas, está presente tanto la dimensión trinitaria intensiva como la dimensión cósmica, como la visión cósmica extensiva, así como la profundidad de la autoinmersión en Dios y la extensión participativa a todo el universo. La alabanza, el versículo 9 de la escena B o estrofa B nos dice: gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y alabémoslo. Y el versículo 10, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y alabémoslo. Al versículo 3 le seguía una alabanza a la Trinidad. También al versículo 8 le sigue una alabanza a Dios Trino y Uno, el gloria al Padre, reforzado con la doble recitación del versículo responsorial. Es la coronación conclusiva de la escena B y a la vez de las escenas A y B tomadas conjuntamente. La simetría entre ambas estrofas es en efecto una prueba de su unidad. La diferencia consiste, queridos hermanos, en que la primera escena, estrofa A, es más litúrgica, es en más liturgia, en acción, y la segunda, en cambio, invitación a la creación, a integrarse en ese coro polifónico de alabanza. Por así decir, Francisco exhorta a todas las criaturas a que le ayuden a alabar a Dios. La liturgia se dilata abarcando todo cuanto existe. Se hace cósmica. Entre la escena A y la escena B, estrofa A, estrofa B de esta alabanza, hay pues un despliegue, una ampliación, una dinámica, un crescendo. Es algo que puede apreciarse incluso en la misma longitud de los versículos, sobre todo en la escena B o estrofa B. Pasemos, queridos hermanos, ahora a la estrofa C, a través de la escena C. La fruición de la plenitud y bondad de Dios. Dice el versículo 11: omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios. Todo bien, sumo bien, bien total, que eres el solo bueno. A ti ofrezcamos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición y todos los bienes. Hágase, hágase. Amén. El crescendo, queridos hermanos, desemboca en un final. El potente coro se funde en la escena C, concentrándose en una única voz. El versículo responsorial
tantas veces repetido, se transforma en una interminable serie de alabanzas. La multiplicidad de las imágenes contempladas cede ante la visión de la plenitud. Dios, todo en todas las cosas, como nos lo dice Colosenses 1:16. Francisco ha asimilado tanto la plenitud de Dios como fuente inagotable del bien, que querría remontarse, es decir, restituirse, hecho alabanza a Dios. Acerquémonos al contenido de esta frase. La primera mitad es una proclamación, un elogio solemne de Dios. La segunda es una resolución y propósito por parte del hombre. Recordemos una vez más, queridos hermanos, que esta alabanza es una preparación compuesta por Francisco, que tiene como fuente la Sagrada Escritura, la Biblia y la liturgia, en donde a través del coro de los hermanos se prepara espiritualmente el rezo del oficio divino, sus distintas horas canónicas. Y Francisco y sus hermanos lo hacían cuantas veces rezaban el oficio de la época. ¿Qué queremos decir o qué nos dice los franciscanistas expertos en esta clase de temas, en estos escritos, cuando se habla de que Francisco transmite una sublimidad y trascendencia de Dios a través de estas alabanzas? Bueno, Francisco, consciente de la grandeza de Dios y de la pequeñez de él, del hombre que a él se aproxima, Francisco inicia el versículo 11 con la proclamación: Omnipotente, Santísimo, Altísimo y Sumo Dios. Este elogio repite, en cierto modo, Apocalipsis 4:8, citado en el versículo 1 de esta alabanza. Pero aquí se amplía la expresión Dios omnipotente, con tres adjetivos en grado superlativo. La palabra santísimo enlaza también con el triple santo, 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 con que empiezan las alabanzas a todas las horas. Como vemos, pues, la primera y la última frase de las alabanzas a todas las horas coinciden en la alabanza, aunque la expresen en medida completamente distinta. La alabanza a Dios con que empiezan las alabanzas a todas las horas, se eleva en el último versículo hasta lo inconmensurable. Es algo que también aparece claramente en la continuación del versículo. Dios el bien. En cuanto la palabra Dios aflora a sus labios, Francisco elogia al Señor llamándolo todo bien, sumo bien, total bien, que eres el solo bueno. Este fragmento muestra también la forma original y personal de orar Francisco en torno a la palabra de Jesús.
Solo Dios es bueno. Lucas 18:19. Francisco, el pobrecillo de Asís, teje 3 nuevas expresiones que alaban a Dios. El bien. Dios es todo bien, el sumo bien, el bien total. Todo el bien existente tiene su origen en Dios. El bien en su conjunto, en su pluralidad, en su grandeza y en su densidad, se concentra en Dios. Dios es la bondad fontal, el bien original y todo bien. El único bien del que brota todo bien. La plenitud del bien que se autoderrama sobre el mundo. ¿Y cuál debe ser, queridos hermanos, la respuesta del hombre a todo lo que representa Dios? Francisco responde mediante la alabanza ininterrumpida. Él responde a la experiencia de la bondad de Dios con su decisión y propósito de alabarle de manera ininterrumpida. Y dice: a ti te ofrezcamos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor y toda bendición y todos los bienes. Es en el fondo, en la conclusión de este himno, Francisco retoma las palabras del Apocalipsis que antes ha citado brevemente en los versículos 2, 3 y 6. Alabanza, gloria, honor, bendición. Estas palabras las encontramos en Apocalipsis 4:11, 5:12, 19:5, pero se desliga en gran parte del texto bíblico cuando emplea las palabras en un orden distinto y añade varias otras. Como por ejemplo, les mencionaré todo, toda gracia y todos los bienes. Hágase, amén. Cuando Francisco menciona todo, entre los añadidos personales sobresale esta partícula, todo. Aparece 6 veces en la segunda parte del versículo 11, del mismo modo que en la primera parte, la palabra de Lucas. Solo Dios es bueno, es ampliada y reforzada con las partículas todo, sumo, total, om sumum totum. Así también ahora imprime sobre los vocablos alabanza, gloria, honor, bendición del Apocalipsis la partícula toda, todo, todos. Es algo típico de Francisco. Cuando menciona o añade toda gracia, también con estas palabras rebasa Francisco el texto bíblico. Su oración es especialmente acción de gracias. El vocablo latino que Francisco emplea es gratia, que significa gratitud, reconocimiento, y gracia, don. Francisco conceptúa todo como gracia,
como don de Dios. Escribe un ministro servidor de la fraternidad. Debes considerarlo todo como una gracia. Carta al ministro, numeral 2. Como considera que todo es gracia, se lo restituye todo a Dios con un gracias, con una alabanza agradecida. El himno conclusivo de las alabanzas a todas las horas es una señal, hermanos y hermanas, inconfundible de que Francisco restituye íntegramente a Dios todo bien, todo honor, toda gloria, del mismo modo que piensa por entero, ora y vive por entero en Dios. Por eso añade una palabra que no se encuentra en el texto bíblico del que ha tomado la cita. Cuando menciona a Francisco y todos los bienes, el balbuceo del pobrecillo concluye con este último mensaje: devolver todos los bienes a Dios es algo típico de su manera de ser. Como podemos deducir también de la oración con la que concluía su oficio de la pasión: bendigamos al Señor vivo y verdadero, rindámosle alabanza, gloria, honor, bendición y restituyámosle todos los bienes. Amén, amén, hágase, hágase. Las palabras todos los bienes de la segunda parte, versículo 11, coinciden exactamente con la primera parte del versículo. En la primera parte, Francisco alaba a Dios, el bien, lo ha experimentado como el todo bien, sumo bien, total bien. Por eso desea que nosotros, los hombres y todas las criaturas, devolvamos todos los bienes a Dios, en quien reside todo bien. A Él le pertenecen, de Él solo proceden. Y otra frase novedosa en Francisco que la encontramos en esta alabanza: hágase, hágase, amén. Las alabanzas a todas las horas concluyen, al igual que la exhortación a la alabanza de Dios, con un fiat, fiat, amén. Este final está lleno de entrega, anhelo y deseo. Francisco no tiene mayor aspiración que el que Dios reciba toda alabanza, toda gloria y todos los bienes. El fiat, el hágase y amén significan en el fondo lo mismo. Con esta triple y vigoroso punto final, Francisco subraya su decisión de ofrecerle a Dios toda gloria y agradecerle todos los bienes. La oración final, queridos hermanos, es el fragmento de las alabanzas a todas las horas donde más se manifiesta en esta alabanza, en esta lauda, la forma personal, original y hasta mística de orar de Francisco. En las pocas líneas de su oración, el poverelo revela todos los aspectos esenciales de su imagen y visión de Dios. Para él, Dios es el omnipotente, santísimo, altísimo, el sumo y único bien. Los rasgos de la trascendencia se compenetran con asombroso equilibrio con los de la inmanencia.
En ningún momento encontraremos en él el más mínimo rasgo de minimización de cualquier tipo de empequeñecimiento de Dios o de Cristo. Dios vive y actúa en una infinita sublimidad por encima de todas las criaturas, sin dejar por ello de preocuparse directa e intensamente de cada una de ellas, de cada uno de nosotros. Con la repetición de los atributos relacionados con el concepto bien, resalta que Dios es el bien original y único fontal del que brota todo bien creado. Los dos polos de la oración conclusiva de las alabanzas a todas las horas son Dios y todo. Su centro, el bien. Asimilando estas tres palabras y repitiéndolas de distinta manera en una especie de rumia, Francisco saborea la infinita plenitud de Dios. Si se piensan los dos polos de esta oración mística, la jaculatoria, Dios mío, y todas las cosas, que nos transcriben las florecillas en su capítulo segundo, parece auténtica y creíble. Dicha jaculatoria contiene, de forma abreviada, lo que la oración conclusiva de las alabanzas a todas las horas despliega de forma meditativa. Y así, queridos hermanos, damos conclusión a este tema con un breve resumen, una síntesis. La primera, las alabanzas que se han de decir en todas las horas es una oración pensada y compuesta como preparación para la recitación diaria del oficio divino. Tiene los siguientes rasgos característicos. Primero, la visión conjunta de la unidad y de la Trinidad de Dios, reflejada incluso en la estructura externa de esta composición. La oración es trinitaria. En la oración conclusiva de las alabanzas a todas las horas, la Trinidad, la multiplicidad de Dios se diluye en la unidad y la simplicidad. La visión de la Trinidad y de la unidad de Dios confiere a las alabanzas a todas las horas su impulso y dinámica interna. Francisco y sus compañeros se unen en espíritu al coro de los innumerables ángeles y santos que gozan de la gloria eterna en presencia del Dios vivo y delante del Cordero. Ya ahora, la comunidad peregrinante de los hermanos une oralmente su voz a la de la liturgia del cielo, en la que podrá participar ininterrumpidamente y sin velos al final de los tiempos. ¿Qué otro rasgo encontramos en esta composición maravillosa, mística de Francisco? Esta unidad litúrgica se da no solo entre la comunidad de los hermanos y la comunidad de los definitivamente salvados, sino que incluye también al universo entero, al cosmos, puesto que Francisco invita al cielo y a la tierra y a todas las criaturas a alabar a Dios. La liturgia entonces se torna cósmica, universal. No pueden pasarse por alto los acordes y coincidencias
insistentes entre las alabanzas a todas las horas y el cántico del hermano sol o cántico de las criaturas. Las alabanzas a todas las horas describen una línea determinada de arriba a abajo, del Dios Santo al Cordero de Dios, luego a nivel de anchura y extensión, y por último, nuevamente hacia Dios, centro y origen de todos los bienes. Desde la liturgia del cielo, contemplada por Francisco, la oración se extiende a todo el cosmos, avanza hacia la profundidad de Dios y descansa finalmente en la plenitud de su bien. Para comprender bien las alabanzas que se han de decir a todas las horas, hay que estar familiarizados, queridos hermanos, con los capítulos 4, 5 y 19 del Apocalipsis. Y así damos, queridos hermanos, terminado esta charla. Espero que les agrade, un poquito extensa, pero bueno, démosle gracias a Dios porque hemos hoy tenido esta oportunidad. El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. El Señor bendiga a estos sus hijos e hijas, sus hogares, sus familias, sus actividades, sus comunidades religiosas y seglares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, queridos hermanos, y una feliz y bendecida tarde y noche para ustedes. Y continuamos presentando diversos aspectos de la vida de Francisco, su espiritualidad y carisma.